Hay historias recientes que parecen imposibles de creer. Sucesos donde la crueldad, la obsesión y la locura están presentes. No hablamos de leyendas ni de relatos antiguos, sino de casos reales documentados que ocurrieron hace apenas unos meses o al menos un par de años. En ellos encontramos médicos que se convierten en sus propios verdugos, ejecutivos brillantes que caen en la oscuridad hasta asesinar a quienes amaban y niños cuya corta existencia fue marcada por un tormento inimaginable. Esta noche conocerás a través de mí 3 historias que muestran lo peor del ser humano. 3 descensos al horror que, una vez que escuches, será imposible borrar de tu mente. Así que sin más, vamos con el primer caso. Imagina que vas a un hospital y el médico que te atiende es un hombre reconocido, alguien con años de experiencia en operaciones de alto riesgo. Ese era Neil Hopper, un cirujano vascular británico respetado por colegas y pacientes. Un hombre que parecía dedicado a salvar vidas, había realizado decenas de amputaciones a lo largo de su carrera. Pero lo que escondía detrás de la bata blanca era una de las historias más oscuras y aberrantes que se han escuchado en los últimos años. En el año 2019, Hopper contó que había sufrido una infección devastadora durante unas vacaciones familiares. Dijo que aquella enfermedad lo había dejado al borde de la muerte y que la única salida fue amputar sus 2 piernas. Su historia conmovió a todo un país. Apareció en televisión, recibió homenajes y fue catalogado como un sobreviviente ejemplar, alguien capaz de enfrentarse a lo impensable. Lo que nadie sospechaba es que cada palabra era una mentira. La verdad comenzó a revelarse lentamente, como un tumor que no deja de crecer. Hopper jamás estuvo al borde de la muerte, ni mucho menos había sufrido aquella enfermedad que había mencionado en todos lados. Lo que en realidad hizo fue planear minuciosamente su propia mutilación. Y no fue en un quirófano ni con un equipo médico. Usó hielo seco, aplicándolo durante horas sobre sus propias piernas hasta dejarlas inertes, sin circulación, hasta que la carne comenzó a morir. Fue entonces cuando logró que le amputaran los miembros, como si se tratara de una consecuencia natural. Con ello, reclamó un seguro millonario, acumulando casi 540,000 euros. Pero el fraude era apenas la superficie de algo mucho más perturbador, porque Neil Hopper no solo buscaba dinero, buscaba placer. Su confesión final estremeció incluso al tribunal cuando fue desenmascarado diciendo que hacía años consumía material proveniente de un sitio llamado The Eunuch Maker, una página dedicada a mostrar imágenes de castraciones, amputaciones y todo tipo de aberraciones corporales. Hopper reveló que sentía una fijación sexual con la idea de mutilarse a sí mismo. El cirujano respetado, el hombre que se ganó la compasión de miles, en realidad había congelado y destruido su propio cuerpo para alimentar un deseo oscuro que lo acompañaba desde la infancia. Hay que resaltar que a un hombre llamado Marius Gustafsson lo alentó a extraer partes del cuerpo de otras personas. Marius, a día de hoy, ya se encuentra cumpliendo una condena por hacer aberraciones a otros cuerpos humanos. Neil, de ser considerado un héroe británico, pasó a ser señalado como un monstruo. Perdió su licencia médica a finales del año 2023. Fue condenado a casi 3 años de prisión por fraude de seguros y además se le descubrió que poseía pornografía extrema. Lo que parecía la tragedia de un hombre enfermo se convirtió en una pesadilla retorcida donde el médico no solo mintió, sino que convirtió su mutilación en una experiencia de excitación y ambición. El mismo hombre que durante años cortó miembros para salvar a sus pacientes, eligió amputarse las piernas con sus propias manos, y todo por deseo y dinero. El pasado 26 de agosto del presente año 2025, fue a un juicio ante el Tribunal de la Corona.
A día de hoy ya no ejerce más su trabajo y su dinero está por acabarse, pero la amputación de sus 2 piernas la seguirá teniendo hasta el día de su muerte. Tú que me estás escuchando, respóndeme algo, por favor. Sé honesta u honesto. ¿Valdría la pena para ti amputar tus propias piernas por dinero, el desprecio de la gente, quedarte sin trabajo, pasar casi 3 años en prisión y vivir así el resto de tu vida? Te leo en la caja de comentarios. En uno de los barrios residenciales más exclusivos de Connecticut, en una casa silenciosa y perfectamente ordenada, yacían 2 cuerpos. La escena parecía sacada de una novela negra, pero era real. Un hombre de 56 años y su madre de más de 80, ambos muertos. Lo que en principio se creyó un simple caso de violencia doméstica, pronto se transformó en una de las historias más inquietantes de los últimos años. El hombre era Stein Erik Soelberg, un ejecutivo que durante años formó parte de gigantes tecnológicos como Yahoo, Netscape y Earthlink. En redes sociales se hacía llamar Erik el Vikingo y su imagen pública era la de un hombre brillante, disciplinado y exitoso. Pero tras esa fachada, algo se había ido rompiendo. Desde su divorcio en el año 2018, después de más de 2 décadas de matrimonio, Stein Erik comenzó a perder el control de su vida. Sus amigos notaron un deterioro progresivo, cambios bruscos de humor, aislamiento, episodios depresivos cada vez más severos. En el año 2019 incluso intentó quitarse la vida, pero fue rescatado un tiempo. Aún así, siguió hundiéndose en una espiral silenciosa. En algún punto de esa caída, encontró compañía en algo inesperado. Un chatbot, una inteligencia artificial con la que comenzó a interactuar cada vez con más frecuencia. La tecnología que antes había sido su campo de trabajo y orgullo, se convirtió en su confianza. Lo inquietante es que, de acuerdo con las investigaciones, en esas conversaciones comenzó a gestarse la tragedia. Los registros hallados en los dispositivos de Erik revelaron algo escalofriante. El hombre había hablado con un bot que parecía alentarlo a acabar con la vida de su madre. Mensajes que empezaban con consejos ambiguos se fueron tornando en oscuros, hasta que al fin fue empujado a lo impensable. Pero esa influencia culminó en un parricidio. La policía cree que Soelberg asesinó primero a su madre en la casa que compartían, para después quitarse la vida. El hallazgo no fue inmediato. Fue durante una visita de rutina de una aseguradora que los cuerpos fueron encontrados varios días después del crimen. El caso conmocionó no solo por el vínculo familiar, sino por lo que revelaba sobre los límites de la tecnología y la vulnerabilidad humana. Erik, el hombre que un día trabajó para construir el futuro digital, terminó siendo arrastrado a la oscuridad por una versión retorcida de ese mismo futuro. Los investigadores aún no han hecho públicas las transcripciones completas de esas conversaciones con el chatbot, pero lo que ya se sabe es que fue suficiente para helar la sangre. Mensajes donde la inteligencia artificial le decía cosas como que no había salida, que era hora de terminar y que su madre estaría mejor si él actuara. Así, la vida de un brillante ejecutivo se transformó en una pesadilla. Stein Erik Soelberg pasó de ser un pionero de la tecnología a convertirse en el primer caso registrado de alguien que mata siguiendo los consejos de un bot. Y en la casa de Connecticut, donde todo ocurrió, los vecinos aseguran que la sensación de vacío sigue ahí. Un silencio pesado, casi como si las paredes mismas hubieran absorbido los ecos de lo que pasó.
La infancia debería ser un refugio, un lugar donde la risa y el cariño construyen recuerdos. Para Timothy Ferguson, nacido en Michigan en el año 2007, la infancia fue exactamente lo contrario: una condena. Desde sus primeros años, su vida se convirtió en un suplicio marcado por el abuso y la indiferencia de aquellos que debían protegerlo. Diagnosticado con autismo y problemas motores, Timothy era más vulnerable que otros niños. Esa fragilidad se convirtió en el punto de partida de una cadena de maltratos que lo acompañarían hasta su último aliento. Su madre, Shanda Vanner Ark, junto con su hermano mayor, Paul, lo sometieron durante años a castigos impensables. El niño pasaba noches encerrado en un armario diminuto. Muchas veces su alimento era restringido hasta el extremo, su cuerpo debilitado por el hambre. Otras veces era forzado a baños de inmersión en agua helada que lo dejaban temblando hasta el amanecer. Lo que para cualquiera sería un suplicio aislado, para Timothy era una rutina. El 5 de julio del año 2022, la crueldad alcanzó su punto final. Ese día, Shanda ordenó a Paul llenar la bañera con agua helada, un ritual que ya se había repetido muchas veces. Pablo obedeció. Timothy, agotado, obedeció también, porque sabía que resistirse solo empeoraría las cosas. Pasó horas sumergido en aquel tormento. Al día siguiente, en la casa reinaba un silencio extraño. Cuando fueron a buscarlo, lo encontraron sin vida. Timothy pesaba apenas 31 kilos. Su cuerpo era el reflejo de años de abuso, un testimonio de desnutrición y frío. Shanda y Paul entraron en pánico. Movidos por el miedo a ser descubiertos, envolvieron el cuerpo en una lona y lo trasladaron al mismo armario donde lo habían obligado a dormir tantas noches. Intentaron inventar una historia, fingir que Timothy se había sometido a una huelga de hambre, pero la autopsia reveló la verdad: hipotermia y desnutrición extrema. El caso llegó a juicio y fue ahí donde ocurrió uno de los momentos más brutales de toda la historia. Cuando los fiscales mostraron a la corte y a Shanda las imágenes del cadáver de Timothy, con su cuerpo marcado por la tortura y en estado de putrefacción, su propia madre, Shanda, no resistió y vomitó en pleno estrado. I imagine warm bath sounds just like, it's just what it sounds like, right? You got him, you took him to the bath, you grew a warm bath for him, and you put him in the bathtub, right? Yes, sir. This is hours before he dies, right? Yes, sir. You look like that when you put him in the bathtub? Porque la reacción física de la madre al ver lo que ella misma provocó es la materialización del horror de la historia. El veredicto fue claro. Shanda fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Paul, por su parte, alegó haber actuado bajo coacción, pero los jueces lo consideraron igual de responsable. Recibió una condena de 30 a 100 años de prisión. El caso de Timothy Ferguson no es solo el relato de un asesinato. Es la prueba de cómo la crueldad puede habitar en el propio núcleo familiar y crecer en silencio hasta destruir por completo una vida inocente. Una cuya existencia fue marcada por el dolor y cuya muerte sigue siendo recordada como un estigma de una de las torturas más atroces y desgarradoras hechas en un niño en los últimos tiempos.
Hay grabaciones que jamás deberían existir, fragmentos de realidad que, por accidente o destino, quedaron capturados en cámara y hoy nos permiten asomarnos al horror más puro. No son películas ni montajes. Estas grabaciones son auténticas, donde la vida y la muerte se enfrentan sin filtros y donde lo cotidiano se transforma en pesadilla. Lo que estás a punto de ver no es fácil de digerir, porque cada video revela hasta qué punto lo inesperado puede destruirlo todo en cuestión de segundos. Sin más, vamos con el primer caso. ¿Alguna vez has presenciado una discusión absurda, de esas que parecen no tener sentido y que, en teoría, deberían terminar con un simple insulto o cada uno marchándose con el orgullo herido? Pues a veces, lo que comienza como la pelea más ridícula puede convertirse en el detonante de una tragedia. Eso fue lo que le ocurrió a Kevin Watson, un hombre de 41 años que mientras transmitía en vivo desde su automóvil relataba con fastidio el altercado vial que había tenido minutos antes por un lugar de estacionamiento. Al escucharlo, parecía simplemente desahogarse, como cualquiera que cuenta una mala experiencia. Sin embargo, en medio de sus palabras, su rostro cambió. Sus ojos comenzaron a moverse inquietos hacia la ventana, como si hubiera visto algo que lo hizo llamar de inmediato. Lo que Kevin no sabía era que aquel con quien había discutido antes lo había seguido hasta su auto. We will move our car, whatever car we need, so they can get the space to let us get the park. So now you, oh no, we can't do that. No, you just gotta find somewhere else to park. Who the fuck is you talking to? You feel me? Like, who the fuck is you talking to for real, even talking like that? Like, that be the shit, and that's what make a motherfucker be wanting to get into it with y'all, because y'all ain't got no respect. What's up, bro? What's up? Hell no! Hey, you good, God? I got a money. You good? They calling them now, bro. I got a money. I got a money. I got a money, man. Put pressure on me. Are you good? Put pressure on me. Put pressure on me. Put pressure on me. Hold on. Talk to me. 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 La cámara captó ese instante en que la tensión pasó de lo cotidiano a lo mortal, dejando a varios testigos del live de los segundos finales de su vida. Existen trastornos que parecen sacados de una pesadilla, como la hidrofobia, un raro padecimiento en el que el cuerpo rechaza el agua, aunque la necesite con urgencia. Personas que, frente a un simple vaso de líquido, sienten repulsión, angustia y miedo irracional. Ahora, imagina algo mucho peor. Imagina que no se trata de un trastorno psicológico, sino de una enfermedad mortal que convierte al acto más natural y vital, beber agua, en un suplicio aterrador. Eso es lo que provoca la rabia en sus últimas etapas. El agua se transforma en un enemigo. El cuerpo lucha entre la sed insoportable y el terror absoluto a tragar un solo sorbo de la misma. Lo más escalofriante es pensar qué ocurre dentro de la mente de alguien en ese estado, sediento
desesperado, frente a lo único que puede salvarlo y, al mismo tiempo, condenarlo. Escucharlo suena escalofriante y verlo es muchísimo peor. ठीक है पियानो दे हाँ ठीक है El horror no solo está en la enfermedad, sino en ver cómo la víctima lucha contra sí misma, incapaz de hacer lo más imposible. Cuando llega a este síntoma la enfermedad, significa que la muerte es el siguiente escalón. Si quieres saber más cómo es el proceso de esto, abajo en la descripción te dejaré un link a un video que se le tomó a un hombre, el cual padecía de rabia. Ahí verás más detenidamente cómo avanza la enfermedad. Sin embargo, te pido discreción, porque es un video difícil de ver. Come on back. How you doing today? Come on back here and keep your hands out of your pocket. El pequeño pedazo de metraje que acabas de ver fue grabado en 1998 y aunque han pasado más de 2 décadas, hoy en día continúa mostrándose en academias de policía en toda Estados Unidos. La razón, porque lo que allí quedó registrado no es solo una detención rutinaria, es la representación cruda y desgarradora de cómo algo tan simple puede convertirse en un descenso directo hacia la violencia más atroz. Ese día, el ayudante del sheriff Kyle Dinkler, de apenas 22 años, detuvo a un hombre que conducía con exceso de velocidad. Lo que parecía un procedimiento simple se transformó lentamente en una confrontación que ningún entrenamiento podría haber preparado. El detenido era Andrew Brannan, un veterano de Vietnam de 49 años que al inicio parecía cooperar, pero pronto mostró un comportamiento errático y cada vez más agresivo. Come on back here and keep your hands out of your pocket. Keep your hands out of your pocket, sir. Sir. You goddamn it, here I am. Shoot my fucking ass. Come here. Here I am. Here I am. Sir, come here. 37 radio 1078. Come here, sir. Sir, get back. Where are you calling? La cámara del tablero grabó cada instante, los gritos, los insultos, la tensión que crecía como una cuerda a punto de romperse. Brannan comenzó a moverse con una furia incontrolable, desafiante, gritando que lo mataran. Dinkler, con la voz temblorosa, intentaba mantener el control, pero aquel momento estaba a punto de quebrarse de la forma más brutal posible. Brannan regresó a su camioneta, sacó una carabina M1 y abrió fuego. Put the gun down! Drop the gun now! Ah!
Los disparos atravesaron el cuerpo del joven oficial una y otra vez. 9 impactos en total, mientras la cámara seguía grabando la agonía. Dean Keller alcanzó a herir a su agresor en el estómago, pero Brannan no se detuvo. Recargó su rifle con calma, apuntó y disparó el tiro final, directo al rostro del agente, antes de huir. Lo capturaron al día siguiente, escondido bajo una lona en el mismo condado, y años después fue ejecutado por inyección letal. Pero más allá del juicio y la condena, lo que quedó grabado ese 12 de enero fue algo imposible de borrar. El descenso de un joven policía desde la rutina más común hasta la muerte más cruel. Mientras, todo quedó registrado por una cámara que jamás parpadeó. Tres videos reales. 3 ventanas a un horror que no debería existir. En cada uno, sombras que se arrastran, susurros que hielan la sangre, historias capturadas en imágenes que nadie quiso filmar, pero que ahora no podrás dejar de ver o recordar. Si no viste la primera parte, te la voy a dejar en un link en la descripción de este video, aunque dudo que estés listo para eso. Lo que estás a punto de presenciar no es un juego, es la puerta abierta a un mundo oscuro y peligroso. Así que sin más, vamos con el primer caso y video. José, ¿qué está pasando? Ven. José, suelta el cuchillo. Tranquilo, amigo. No pasa nada. ¿Quieres que nos salgamos? José, pero primero suelta el cuchillo, por favor, José. Nada más queremos que estén bien y ya nos vamos. José. No, pero siempre y cuando tú nos autorices, José. José. José, tranquilo. Venimos. Siempre y cuando tú nos autorices, José, lo hacemos. ¿Se van a retirar o qué? Si tú dices, pero ¿y tu si no estás familia? de acuerdo a lo que te dice ¿Está la bien? licenciada, nos retiramos. No estamos aquí. Tú nos abriste, José. Tú tranquilo. Bueno, yo ya les dije, retírense por favor. Pero ¿y tu familia? ¿Dónde está tu esposa? Ya les dije que se fue. ¿Hace cuánto tiempo se fue, José? El día 2. ¿2 de este año? ¿2 de enero? Deja el cuchillo, amigo. Pues retírense por favor. Nosotros Me estamos siento amenazado amenazando. con tantas armas. No. Armando, No. tú fuiste compañero de nosotros, ¿no? ¿Y luego qué? Por eso sabes muy bien que no debemos de actuar contra un compañero. No. Por eso se viene del Yo hogar. no soy compañero, yo soy civil. Eso no importa. Bueno, Nosotros no estamos aquí para agredirte ni nada. Si tiene... Nada más queremos saber que esté bien la chica y la familia, hijo, ya. Ya nada más con eso nos retiramos. Nada más lo que queremos saber es constatar eso. Y ya nos ¿O qué retiramos. está pasando? Nada. Todavía... ¿Van a pasar? Pasen, a ver. Priscila, por favor, ¿se pueden retirar? Pero José... El hombre que acabas de ver en pantalla es José de Jesús López Bautista. El contexto es claro. Los policías acababan de irrumpir en su vivienda y lo que encontraron allí dentro fue algo que ni el más veterano de ellos estaba preparado para presenciar. José, de 34 años, decía haber sido policía federal. Vivía en una casa común, en una calle cualquiera del Estado de México. Pero ese ya no era un hogar. Era una tumba disfrazada. Durante los días, se había encerrado entre esas paredes, quemando ropa, objetos personales y
Según dijeron los vecinos, parecía estar preparándose para incendiar toda la casa. Cuando los agentes finalmente entraron, se enfrentaron a algo que parecía salido de una pesadilla. En una de las recámaras estaban los cuerpos de su esposa, Esther Alicia, y sus 2 pequeñas hijas, Alessandra de 5 años y Loreto, de tan solo 1 año con 4 meses de haber nacido. Las 3 personas habían sido asesinadas, descuartizadas, y sus restos estaban cubiertos con cal y cloro. Una de las niñas fue encontrada abierta del canal, sin órganos, como si alguien hubiera querido vaciarla por dentro. José confesó haber cometido los asesinatos el 1 de enero, tras volver de un retiro. No dio una razón. Solo dijo lo que hizo y que desde entonces había vivido con los cuerpos como si nada hubiera pasado. Tal vez estaba bajo el efecto de alguna droga, o tal vez algo oscuro lo habitaba desde hace tiempo. Porque no se trata de un impulso, no fue una discusión que se salió de control. Lo que ocurrió ahí dentro fue algo calculado, deliberado y absolutamente inhumano. Nadie entendía cómo alguien podía compartir su casa con los restos de su propia familia. Pero lo cierto es que José lo hizo. Y hasta el momento en que lo detuvieron y se grabó este video, parecía no tener intención alguna de detenerse. Queda pues la pregunta en el aire. ¿Por qué hizo tal atrocidad? La respuesta de muchos simplemente estaba loco. Ven. José, suelta el cuchillo. Tranquilo, amigo. No pasa nada. ¿Quieres que nos salgamos? José, pero primero suelta el cuchillo, por favor, José. Nada más queremos que estén bien y ya nos vamos. José. No, pero siempre y cuando tú nos autorices, José. José. José, tranquilo. Venimos. Siempre y cuando tú nos autorices, José, lo hacemos. ¿Se van a retirar o qué? Si tú dices, pero ¿y tu si no estás familia? de acuerdo de lo que dice ¿Está la bien? licenciada, nos retiramos. Sí. Tú tranquilo. Bueno, yo ya les dije, retírense por favor. Pero ¿y tu familia? ¿Dónde está tu esposa? Ya les dije que se fue. ¿Hace cuánto tiempo se fue, José? El día 2. ¿2 de este año? ¿2 de enero? Deja el cuchillo, amigo. Pues retírense por favor. Nosotros Me no estamos siento amenazado amenazando. con tantas armas. No. Armando, tú fuiste compañero de nosotros, ¿no? ¿Y luego qué? Por eso sabes muy bien que no debemos actuar contra un compañero. No. Por eso se viene del Yo hogar. no soy compañero, yo soy civil. Eso no importa. Ya nada más con eso nos retiramos. Nada más lo que queremos saber es constatar eso. Y ya nos ¿O qué retiramos. está pasando? Nada. Y si no, por favor, se pueden retirar. Pero José, nosotros no estamos aquí para agredirte ni nada. Si tiene... Nada más queremos saber que esté bien la chica y la familia y ya. No gritó, no pidió ayuda. Nadie la escuchó. Nadie la vio desaparecer. Se llamaba Kenneka Jenkins y tenía tan solo 19 años. Aquella noche del 8 de septiembre del año 2017, salió con amigas para asistir a una fiesta en una de las habitaciones del Hotel Crown Plaza en Rosemont, Illinois. Todo parecía ser una típica reunión de jóvenes. Música fuerte, alcohol, risas y fotos. Pero apenas unas horas más tarde, el grupo notó que Kenneka ya no estaba. Decían que se había sentido mal, que había salido al pasillo, que tal vez había ido al baño, pero simplemente se esfumó. Confundidas, intentaron buscarla, pero no obtuvieron respuestas. Llamaron a su madre, quien llegó al hotel de inmediato, desesperada, suplicando que revisaran las cámaras de seguridad. Pero el personal del hotel se negó. Dijeron que necesitaban una orden oficial para hacerlo. La policía tampoco actuó con urgencia. Las horas siguieron pasando y el silencio crecía. Cuando finalmente accedieron a revisar las grabaciones,
encontraron imágenes que hoy siguen generando más preguntas que respuestas. Keneca aparece en los pasillos del hotel, completamente sola, visiblemente desorientada, tambaleándose, con los brazos extendidos hacia las paredes para no caer. Camina de forma errática, como si no pudiera controlar sus movimientos, como si el suelo se moviera bajo sus pies. A veces gira en círculos, otras se detiene y queda inmóvil por segundos que parecen eternos. Luego entra a la cocina del hotel, un área que no estaba en funcionamiento, mal iluminada, sin cámaras interiores, y simplemente desaparece de cuadro. No hay ningún registro visual que muestre que entró al congelador. No se ve a nadie más con ella. No hay testigos. Nadie la sigue. Nadie la empuja. Nadie la obliga. Pero esa fue la última vez que se le vio con vida a Keneca. Más de 21 horas después, el personal del hotel encontró su cuerpo dentro de un congelador industrial. Estaba sola, tendida en el suelo, con la ropa desordenada y el cabello desalineado. La puerta del congelador tenía un sistema que podía abrirse desde dentro, pero ella nunca lo hizo. El informe forense concluyó que la causa de muerte fue hipotermia severa, y en su sangre encontraron una concentración de alcohol de 0.112 junto con topiramato, un medicamento recetado para la migraña y que no tenía prescripción médica y que puede provocar confusión, visión borrosa, pérdida de coordinación y somnolencia, sobre todo al combinarse con el alcohol. Su madre aseguró que ella nunca tomaba ese fármaco. No había heridas profundas ni rastros evidentes de violencia física o abuso sexual, pero sí una contusión en la pierna derecha y una abrasión inexplicable en el tobillo, como si hubiera sido arrastrada o hubiera forzado con algo o alguien fuera del alcance de las cámaras. La policía cerró el caso como un trágico accidente y no señaló a ningún responsable. Pero nada encajaba. ¿Por qué una joven entraría sola a un congelador en la madrugada? ¿Por qué nadie la detuvo cuando caminaba por zonas restringidas en ese estado? ¿Cómo llegó hasta allí sin intervención externa?
¿Y por qué el hotel no actuó con más rapidez, sabiendo que estaba desaparecida? Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos aseguran que fue drogada deliberadamente. Otros, que alguien la condujo hasta esa zona y luego la dejó morir encerrada. Hay quienes dicen que los videos fueron editados, que ciertos fragmentos fueron eliminados, pues fueron 21 horas en las que no se accedieron a ellos, y que hay cámaras que, inexplicablemente, no registraron lo que debían de haber registrado. Lo único seguro es que Keneca estaba fuera de sí, que alguien debió haberla visto, que muchas personas pudieron evitar lo que ocurrió, pero eligieron mirar hacia otro lado. A veces, el horror no se esconde en un lugar abandonado, ni en lo sobrenatural. A veces se manifiesta en la risa ingenua de dos adolescentes que, sin saberlo, están grabando los últimos segundos de su vida. Norma y Liz Ortiz Díaz eran hermanas, jóvenes, sonrientes, con toda la vida por delante. Tenían 16 y 19 años respectivamente. Aquel día se encontraban en un vehículo de carga, un tractor, avanzando lentamente por los caminos de tierra de Concepción, Paraguay. Iban rumbo a un retiro en la región de Mariscal Estigarribia. El trayecto parecía inofensivo. Reían, se grababan con el celular, se tomaban fotos, hacían gestos a la cámara. Las hermanas estaban sentadas justo al frente del tractor, demasiado cerca del borde. El vehículo seguía avanzando, y ellas no lo notaron. No notaron el desequilibrio. No notaron el peso de la muerte esperando su momento. Todo para ellas era divertido. Pero en un instante, uno solo, todo cambió. Una de ellas resbaló. Sus pies buscaron el suelo, pero no lo encontraron. La otra intentó sostenerla, tal vez por reflejo, y al hacerlo, también perdió el control. Cayeron. Ambas, justo frente a la rueda trasera. La máquina no se detuvo. No lo hizo a tiempo al menos. El peso del tractor las aplastó. El crujir de huesos, el grito que no alcanzó a terminarse, la tierra manchada de sangre. Por muy increíble que parezca, fueron trasladadas aún con vida al hospital regional. Pero la vida ya se les estaba escapando, rota, triturada, agonizante. Murieron poco tiempo después. El celular, aquel desde donde se grababan, sobrevivió, y dentro de él estaba el video que estás viendo en este momento. Un registro maldito que no necesita filtros, ni música, ni edición. Un testimonio real de cómo, en tan solo unos segundos, la risa puede transformarse en tragedia. Aquí está, el fragmento de su última alegría y de su final. ¿Qué es lo que más teme el ser humano? ¿La muerte? ¿La oscuridad? ¿Lo desconocido? No.
Lo que realmente aterra a la humanidad es la verdad. Esa que se esconde bajo tierra, que se sepulta en concreto, que se niega con documentos falsificados y que se borra de los mapas porque la verdad es radioactiva. Y cuando se libera, no hay forma de contenerla. En los confines helados de la antigua Unión Soviética, entre las sombras de un país obsesionado con el secreto y la dominación, se construyó algo que no debía existir. Algo que no tenía nombre, ni rostro, ni coordenadas. Un monstruo invisible alimentado por uranio, construido con sufrimiento humano y custodiado por el silencio más absoluto. Mayak. Esa palabra rusa significa faro. Irónico, porque lo que se levantó ahí no fue una guía de luz para la humanidad, sino un faro que anunciaba la entrada al infierno. Era 1948. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero la carrera por la supremacía apenas comenzaba. Mientras el mundo aún lamía sus heridas, la URSS construía en secreto una planta nuclear gigantesca en el distrito de Chelyabinsk, cerca de la pequeña ciudad de Kishtim. No utilizaron ingenieros voluntarios ni obreros especializados. Utilizaron prisioneros, 50.000 de ellos, todos obligados a trabajar con las manos entre concreto y polvo radioactivo, bajo el mando de Lavrenti Beria, un hombre sin alma que veía a los humanos como piezas sacrificables en su tablero de guerra. Mayak se levantó en pocos meses, sin normas de seguridad, sin planificación a largo plazo. Lo importante era producir plutonio y hacerlo rápido. Las consecuencias podían esperar. Pronto nació también Ozarsk, una ciudad secreta construida para alojar a los trabajadores y a sus familias. Vivían mejor que en otras partes de Rusia, pero había una razón para su aparente prosperidad. No podían salir. Eran prisioneros de una vida radioactiva. Ozarsk no aparecía en los mapas. Nadie fuera del círculo de poder sabía que existía. Quien entraba rara vez podía salir. Los primeros años fueron una pesadilla encubierta. Nadie sabía cómo manejar adecuadamente los residuos. Nadie se detenía a pensar en los efectos secundarios. Enterraban el veneno bajo tierra. Lo arrojaban al río Techa, que alimentaba a más de 100.000 personas. El agua brillaba de noche. Las plantas se marchitaban sin razón. Los peces flotaban muertos. Y los niños empezaban a nacer con ojos ciegos y piel sin color. Pero nadie decía nada. Porque en Mayak, el silencio era la regla número 1 y la principal. Y el castigo por romperla era la desaparición. Hasta que todo colapsó. El 29 de septiembre de 1957, el sistema de enfriamiento de uno de los tanques subterráneos falló. Dentro, residuos radioactivos altamente volátiles comenzaron a calentarse lentamente. Nadie lo notó. Nadie se molestó en revisar. Y entonces, con la fuerza de 70 toneladas de dinamita, el infierno estalló. La explosión no solo destrozó el contenedor, lanzó al cielo una nube invisible letal, silenciosa. Una niebla de muerte que se extendió por más de 20.000 kilómetros cuadrados.
La gente en Chelyabinsk miraba al cielo y veía una especie de neblina extraña, cargada de partículas que nadie podía ver, pero que se adherían a la piel, a la ropa, a los pulmones. Y aún así, el gobierno no dijo nada. 10 días pasaron antes de que comenzaran las evacuaciones. Las autoridades llegaban a las casas sin previo aviso, tocaban la puerta, ordenaban empacar. Nadie podía hacer preguntas, nadie obtenía respuestas, solo se les arrancaba de su hogar como si fueran objetos contaminados. Las casas quedaban vacías, pero los perros, los gatos, las vacas, los cadáveres, todos ellos se quedaban atrás. Todo bajo el resplandor invisible de una radiación que lo impregnaba todo. A las aldeas no se les dio explicación alguna. A los enfermos no se les diagnosticó. La mayoría murió sin saber por qué sus órganos colapsaban o por qué sus hijos nacían deformes. Era como si una maldición hubiese caído sobre la región. Pero no era magia. Era ciencia. Ciencia podrida por la arrogancia. El gobierno soviético negó todo. Durante décadas lo negó. Aunque Occidente empezaba a sospechar, aunque algunos periódicos en Europa empezaron a hablar de un accidente, Moscú lo negaba sistemáticamente. Nadie se atrevía a levantar la voz. Hasta que el señor Sores Medvedev habló. Un biólogo soviético exiliado en Inglaterra, que conocía los susurros de los científicos y el eco de los muertos. En 1976, publicó una serie de artículos que describían con precisión escalofriante lo que había ocurrido en Kyshtym. Lo acusaron de mentiroso. Dijeron que deliberaba. Lo trataron como a un traidor. Pero él no se detuvo. Y lentamente, otros científicos comenzaron a confirmar sus palabras. Aún así, las pruebas eran vagas. El secreto era tan profundo que ni siquiera las víctimas podían contar su historia. No fue sino hasta el colapso de la Unión Soviética que se desclasificaron los documentos, y lo que revelaron fue peor de lo que cualquiera imaginaba. Estroncio 90, cesio 137, plutonio y muerte. El desastre de Kyshtym no fue un accidente aislado. Fue el resultado de años de negligencia deliberada, de verter veneno en los ríos, de manipular fuerzas que no comprendían, de tratar la vida humana como basura. Sores Medvedev aseguró que el accidente de Kyshtym fue un desastre incluso peor que el de Chernóbil. El gobierno solo reconoció 88 muertes oficiales, pero los expertos calculan que podrían haber sido decenas de miles. Niños con tumores en el cerebro, madres con cáncer de útero, ancianos que sangraban por la piel, cuerpos deshechos desde dentro. Hoy en día, aún hay aldeas cercanas donde la tierra sigue emitiendo radiación, donde nadie quiere vivir, donde el silencio sigue siendo la única voz. Y mientras el mundo entero recuerda a Chernóbil, nadie menciona a Kyshtym, el lugar donde ocurrió un accidente, entre comillas, peor que el de Chernóbil. Nadie recuerda a los niños Ozarsk, nadie habla del río Techa, nadie pregunta por los 50,000 prisioneros que construyeron Mayak y que quizá jamás salieron de ahí con vida. Ninguno de ellos. Porque si el gobierno ocultó decenas de miles de muertes de sus propios ciudadanos, ¿qué se podían esperar estos esclavos? Al principio te dije que la verdad a veces da miedo. Esto puede causar coraje, impotencia, pero si a día de hoy se ocultara algo por el estilo, ¿no te daría miedo pensar que ocurre cerca de ti o que tú formas parte de ello? Házmelo saber en la caja de comentarios.
Hay quienes dicen que el amor se encuentra en cualquier parte, que basta con deslizar el dedo hacia la derecha para conocer a alguien que entienda tus miedos, que comparta tus gustos o que, al menos, no te deje sola o solo en tiempos difíciles. Pero lo que nadie te dice es que cada perfil que aparece en tu pantalla no es solo una posibilidad. También puede ser una trampa. Un rostro amable, una sonrisa estudiada. Y detrás, algo que no debería estar ahí. Algo que observa, que espera, que finge. Tinder ha conectado a millones de personas. Pero entre todas esas coincidencias, también han nacido historias que jamás debieron ocurrir. Encuentros que terminaron en desaparición y horror, en muerte. Y lo más aterrador es que todo comenzó con un simple match. Estas son 3 historias reales y aterradoras de Tinder. No hay nada más aterrador que la ilusión de seguridad. Esa falsa sensación de control que sentimos cuando deslizamos el dedo sobre una pantalla, creyendo que la aplicación puede ayudarnos a encontrar algo tan complejo como el amor. Y Grace creyó eso. Su perfil mostraba una sonrisa sincera, una de esas que uno se imagina en movimiento, risueña, acompañada de carcajadas verdaderas. Tenía 21 años y un mundo por devorar. Había llegado a Oakland con su mochila al hombro, con el corazón abierto a la aventura. Pero esa apertura fue su sentencia. Era el 1 de diciembre del año 2018. Su cumpleaños número 22 se acercaba. Y para celebrarlo, Grace recibió una cita con un hombre que conoció en Tinder, Jesse Kempson. El típico rostro varonil, carismático, elocuente. Pero detrás de cada palabra que escribió y de cada gesto encantador que ofreció, se ocultaba algo más. Algo que ya había atacado antes. Se encontraron en un bar. Rieron, bebieron, compartieron miradas cómplices. Las cámaras de seguridad del bar captaron cada instante. En ningún momento ella sospechó que estaba siendo grabada por última vez con vida. Más tarde, las cámaras de seguridad del hotel City Life los vieron entrando. Jesse vivía ahí. Grace caminaba a su lado, tomándolo del brazo. Se besaban mientras el ascensor subía, ajenos al abismo que se abría bajo sus pies. En la habitación 308 ocurrió lo que solo él sabrá en su totalidad, pero que los forenses lo descifraron entre manchas y heridas. Estrangulamientos. Una muerte lenta, íntima y brutal. Grace luchó. Sus brazos, su pecho, su cuerpo entero lo gritaba, pero perdió. Y entonces, él hizo lo impensable. Buscó en internet cómo deshacerse de un cadáver. Consultó sobre incineraciones, aves carroñeras, zonas remotas en los bosques. Vio pornografía. Tomó fotos del cuerpo. A la mañana siguiente, compró una maleta. Limpió el cuarto. Ocultó los rastros. Metió el cuerpo de Grace dentro del equipaje y partió.
condujo hasta el bosque y cavó una tumba superficial, una fosa para la esperanza, un agujero para el silencio. Lo más grotesco ocurrió después. Salió en otra cita. Esa misma tarde, otra mujer, otra conversación, otro intento. El país entero se detuvo. El rostro de Grace apareció en cada poste, cada noticiero, cada rincón digital. La familia viajó desde Inglaterra. Su madre dejó el alma en cada entrevista. Su padre lloró ante las cámaras, pero nada de eso lo trajo de vuelta. 8 largos días después, la encontraron. Enterrada, encogida, sellada en una maleta. La justicia llegó tarde, pero llegó. Kempson fue declarado culpable. El veredicto fue claro: cadena perpetua. Y el video de su última caminata junto a él aún circula en redes sociales bajo el recordatorio de la última cita de Grace. He aquí el metraje. Hay crímenes que no terminan con la muerte. Hay asesinatos que continúan ocurriendo, incluso después de que la víctima deja de respirar. Así fue el caso de Francia Ruth. Su historia no se detuvo cuando su corazón se apagó. Empezó más bien a pudrirlo todo. La encontraron en partes, o mejor dicho, no del todo. Lo poco que quedó de ella estaba en bolsas negras, envuelto en plástico, reducido por la acción implacable del ácido y la sosa cáustica. No hubo entierro digno, no hubo cuerpo, solo fragmentos y una azotea que, a día de hoy, aún huele a crimen. Francia tenía 26 años. Estudiaba inglés en la Universidad de Guanajuato. Su madre la dejó en clases el sábado 3 de diciembre del año 2016. Nada parecía fuera de lugar. Unas horas después, Francia le escribió a su madre un mensaje corto, casual. Se iba a ver con su novio. Era una relación reciente. Lo había conocido meses antes en Tinder. Se llamaba Emmanuel. Tenía algo retraído. Nunca visitaba a su familia. Siempre citaba a Francia en lugares distintos, apartados. Nunca la acompañó a su casa, ni quiso conocer a sus padres. Aún así, ella insistía en que él era especial. La atracción era fuerte y también peligrosa. Pero ella aún no lo sabía. Ese sábado, Francia se registró como visitante en un fraccionamiento privado. Iba al departamento de Emmanuel, ubicado en el andador Lomas de San Vicente, número 101. A partir de ese momento, el tiempo se detuvo para ella. El domingo, los vecinos todavía la vieron. Caminaba sin saber que era observada por última vez.
Después de eso, silencio, ausencia, un vacío. La búsqueda comenzó apenas 2 días después. Su madre, al no saber nada de ella, alertó a las autoridades. Lo que vino después fue una pesadilla sin forma, sin rostro, sin consuelo. Emanuel fue interrogado. Su testimonio era confuso, entrecortado, contradictorio. Pero la verdad estaba escrita en las paredes de su propio departamento. Allí, entre productos químicos, huellas y olor a muerte, se reveló todo. Francia había sido asesinada, desmembrada y disuelta en químicos corrosivos. El horror fue quirúrgico, planeado, sistemático. No fue un arrebato, fue una ejecución. Un tribunal lo condenó a 60 años de prisión. Francia murió sola, en un departamento apartado, en manos del hombre que ella eligió por una fotografía en una red social, en una conversación y una promesa vacía. Tinder fue la puerta, pero lo que encontró detrás no fue amor, fue ácido. Todo comenzó con una conversación. 2 hombres, perfiles comunes, gustos compatibles. Se conocieron a través de esta aplicación de citas. Mismas dinámicas, mismo juego, mismo riesgo. Uno de ellos, Stefan Trogisch, tenía 44 años y trabajaba como electricista. El otro, Stefan, era profesor y tenía 42 años. Intercambiaron mensajes. Hablaron de encuentros íntimos. Acordaron cosas en secreto, excitantes para ambos. Ninguno de los dos sabía que esa noche acabaría como una de las historias más macabras jamás registradas en Berlín. Pero solo uno de ellos no volvió. Fue el 5 de septiembre del año 2020, cuando Stefan fue reportado como desaparecido. Nadie lo había visto desde la noche anterior. Sus amigos estaban preocupados. Su familia comenzó a temer lo peor. La policía inició la búsqueda. No sabían qué estaban buscando exactamente, hasta que encontraron un hueso, luego otro, y después varios más. Habían sido dispersos por distintos puntos de Berlín, como si alguien quisiera que nadie pudiera reconstruir el cuerpo. La investigación llevó hasta un departamento habitado por Stefan. Ahí encontraron herramientas, cuchillos quirúrgicos, material para disección, pero no eran instrumentos de cocina ni objetos académicos, ya que él era un docente, profesor de matemáticas y química en una escuela secundaria ahí en Berlín. Había también algo peor: documentos, capturas, búsquedas, notas impresas y foros enteros dedicados al canibalismo. Había instrucciones técnicas, procedimientos, todo escrito con la precisión de quien no fantasea, sino planifica. Cuando los forenses terminaron su análisis, el resultado fue aterrador. La víctima fue drogada, parcialmente,
no hasta la inconsciencia total. Trogic fue apuñalado mientras estaba vivo. Stefan le cortó la garganta y una parte específica, los genitales, y todo fue removido y consumido. Oh sí, Stefan se comió a su víctima. El juez lo describió como un acto inhumano y despreciable. El acusado, durante 5 meses de juicio, guardó silencio. Al final, habló. Dijo que todo eran fantasías, que no recordaba el asesinato, que simplemente lo encontró muerto y no llamó a emergencias por miedo a que se supiera que era homosexual. Obviamente, nadie le creyó. La historia no se volvió viral. No hay cámaras de seguridad que muestren los últimos momentos de Trogic. No hay videos circulando en redes sociales. Solo quedan los restos. Huesos que se pudieron observar entre los árboles de un parque. Huesos que hablaron cuando él ya no podía hacerlo. La aplicación desapareció del celular. El chat quedó en el olvido. Pero el crimen quedó en la ciudad y en la cabeza de cada uno de los habitantes como una cicatriz abierta. Lo que se encontró en esta aplicación de citas no fue amor, no fue sexo, solo fue hambre. Cada cierto tiempo, Internet nos sorprende con retos virales que a simple vista parecen inofensivos. Bailes, bromas, desafíos que se vuelven virales en cuestión de horas. Pero detrás de ellos, muchas veces, se oculta algo mucho más oscuro, peligroso e incluso mortal. En esta segunda parte de Retos Estúpidos y Peligrosos de Internet, exploramos esos desafíos que cruzan la línea entre lo absurdo y lo letal, y cómo la curiosidad y la necesidad de atención pueden convertirse en un riesgo directo para la vida. Si te perdiste la primera entrega, debes saber que YouTube eliminó el video original. Pero no te preocupes. Al igual que otros videos borrados por la plataforma, lo subimos completo a Patreon por si te interesa apoyarme ahí y conocer más videos censurados. En la descripción de este video encontrarás el enlace directo para verlo y descubrir cómo comenzó todo este recorrido macabro. Esta es la segunda parte de los 5 retos más estúpidos y peligrosos de Internet. Puesto 5. Hubo un momento en el que millones de personas en todo el mundo comenzaron a hacer algo absurdo. No se trataba de un ritual antiguo ni de un juego prohibido, sino de un reto viral disfrazado de diversión que se convirtió en un imán para la muerte. Lo llamaron Kiki Challenge, y la dinámica era tan simple como peligrosa. Saltar de un auto en movimiento mientras alguien más lo conducía y bailar a un lado de la puerta abierta. El auto seguía avanzando y con él, quizá, la vida de quien bailaba quedaba colgando de un hilo. Al principio, todo parecía un chiste, una coreografía acompañada por la canción de In My Feelings de Drake. Influencers, actores, cantantes, todos lo hicieron. Incluso celebridades como Will Smith y Thalía aparecieron en videos bailando, arrastrando a millones de jóvenes que quisieron imitarlos sin pensar en lo que estaban provocando.
Las calles se transformaron en escenarios improvisados y lo que debía ser un baile se convirtió en una regla rusa. Porque cuando saltas de un auto en marcha, no siempre vuelves a levantarte. Las caídas fueron inevitables. Rostros desfigurados contra el pavimento, cuerpos arrastrados bajo las llantas, huesos rotos. Y lo peor es que cada uno de esos accidentes quedó registrado en video, alimentando el morbo de quienes solo querían ver cómo alguien más fallaba. Quiero que mires esto. No es un baile, no es un reto. Es el instante exacto en el que la inconsciencia se convierte en tragedia. Ese es el verdadero rostro de Kiki Challenge. No un baile, no una moda, sino una sentencia de muerte que millones estuvieron dispuestos a firmar y casi cumplen con el contrato. Muchos videos obviamente o fueron bajados o simplemente no se subieron por obvias razones. En México, el reto tomó un giro aún más grotesco. Lo llamaron La Chona Challenge, con música de los Tucanes de Tijuana. Ahí, muchos grabaron su propio intento y algunos terminaron con algo más que risas. Lo cierto es que las autoridades de varios países lanzaron advertencias, pero nadie quería escucharlas. Era como si la adrenalina y la necesidad de aprobación en redes fueran más fuertes que el instinto de supervivencia. Y mientras tanto, los videos más oscuros comenzaban a aparecer. Porque detrás de los bailes torpes y las risas, existía otra cara del reto. Una donde el desenlace no era un simple rasguño. Y hay videos, si buscas bien en internet, que lo demuestran. Número 5. Puesto 4. Algunos retos parecen haber nacido del aburrimiento más absoluto, pero terminan rozando lo grotesco. El Condom Challenge es uno de ellos. La idea es tan absurda como peligrosa. Inhalar un condón por la nariz y sacarlo por la boca. Sí, como si el simple hecho de introducir un objeto de látex por las vías respiratorias fuera un juego. Lo que empezó como una ocurrencia aislada en internet, pronto se convirtió en un fenómeno viral. Adolescentes de todo el mundo, armados con un preservativo y un celular, intentaban grabar la hazaña. Algunos reían nerviosos, otros gritaban de dolor y algunos quedaban atrapados en un silencio aterrador, incapaces de respirar. Imagina por un momento el látex avanzando lentamente por tu nariz, rozando la garganta, bloqueando el aire. Un objeto extraño que nunca debió estar ahí. Cada segundo es un pulso desesperado, un riesgo de asfixia que puede terminar en minutos de agonía o en un viaje directo a urgencias. Pero eso poco importaba, porque lo único que muchos querían era la recompensa de un me gusta, un comentario, unos segundos de atención en redes sociales. Y así, con una sonrisa forzada frente a la cámara, se ponían el condón en la nariz
sin imaginar que ese podía ser el último respiro que daban. No hacía falta que miles lo intentaran. Bastaba con unos pocos videos para que el eco en internet amplificara el horror. Los medios comenzaron a cubrirlo. Los doctores lanzaron advertencias. El condón podía quedarse atorado. Podía bloquear por completo las vías respiratorias. Podía provocar un colapso en cuestión de segundos. Pero como suele ocurrir con estas tendencias, mientras más se hablaba de los peligros, más llamativo se volvía para quienes buscaban atención a cualquier precio. Y el ciclo macabro continuaba, hecho por adolescentes o simplemente gente estúpida. El reto del condón no era un simple juego, era un recordatorio brutal de lo bajo que puede caer la curiosidad humana cuando se mezcla con la necesidad de aprobación. Un artefacto diseñado para proteger la vida, convertido en un instrumento para ponerla en peligro. Ironías de la estupidez humana. Número 4. Puesto 3. El dolor convertido en un espectáculo. Así podría describirse el reto de la sal y el hielo. Una práctica que comenzó a circular en internet hace más de una década y que cada cierto tiempo vuelve a resurgir como una plaga que se niega a desaparecer. La dinámica es simple, pero también muy brutal. Se coloca sal sobre la piel y encima un cubo de hielo. La combinación provoca una reacción química que lleva la temperatura a niveles extremos, capaces de alcanzar los menos 21 grados bajo cero. El resultado es una quemadura que atraviesa la piel como si fuera ácido. El juego consiste en resistir el dolor, aguantar más que el otro, demostrar quién es más fuerte. Pero lo que en apariencia es una prueba de valentía se transforma en un castigo autoimpuesto, un infierno helado que deja cicatrices profundas. Porque lo que empieza como un escozor pasajero termina en ampollas, heridas abiertas y, en muchos casos, quemaduras de segundo y tercer grado. Lo más perturbador de todo es que quienes lo hacen no son adultos conscientes del riesgo, sino niños y adolescentes que graban sus gritos ahogados, su piel ardiendo bajo el hielo, para luego presumirlo en internet. Algunos ríen entre lágrimas, otros se retuercen tratando de fingir que no pasa nada, y detrás de cada video hay padres aterrados, doctores que advierten y cicatrices que jamás desaparecerán y que probablemente antes tuvieron una infección que puso en riesgo la vida de muchas y muchos. En Reino Unido y Estados Unidos, hospitales han recibido casos de menores con brazos ennegrecidos, con piel muerta desprendiéndose como si fueran restos de carne podrida. Y aún así, el reto sigue regresando una y otra vez, porque siempre habrá alguien que quiera probar hasta dónde puede llegar su cuerpo antes de colapsar. Lo llaman un simple desafío, pero la realidad es que se trata de una forma de tortura disfrazada de diversión. Un hielo y un poco de sal. Nada más. Ingredientes cotidianos que, juntos, pueden marcar a alguien de por vida. Algo muy estúpido y muy peligroso a la vez. Número 3.
Debo aclarar que a partir de aquí, todo se vuelve más oscuro. Puesto 2. Hasta ahora hemos hablado de retos absurdos. Bailar junto a un auto en movimiento, inhalar un condón, dejar que el hielo te queme la piel. Todos ellos suenan ridículos, casi cómicos en comparación con lo que viene ahora. Porque lo que voy a contarte no solo es un reto estúpido, es una invitación directa a la muerte. Lo llamaron el reto del clonazepam, o como lo bautizaron en TikTok, el que se duerma al último gana. La dinámica es tan sencilla como escalofriante. Un grupo de adolescentes consume pastillas de clonazepam, un medicamento controlado con efectos tranquilizantes. Este se utiliza para controlar ciertos tipos de convulsiones o también para aliviar los ataques de pánico. Ya sabrás qué tan fuerte es con lo que te acabo de decir. El objetivo del reto es simple: luchar contra el sueño hasta que solo uno queda en pie. El fabuloso premio: ser el último despierto. El precio del reto puede ser la vida misma. En enero, las alarmas se encendieron en México, cuando 5 estudiantes en la Ciudad de México y 3 en Nuevo León terminaron intoxicados en plena escuela tras ingerir varias dosis del fármaco. Algunos apenas pudieron mantenerse en pie, otros colapsaron frente a sus compañeros y 3 tuvieron que ser hospitalizados de urgencia. Pero esos no fueron casos aislados. En Veracruz, 7 adolescentes fueron encontrados con un frasco que contenía más de 30 pastillas. Algunos estaban desorientados, otros vomitaban sin control, otros simplemente se desplomaron como muñecos de trapo en medio del salón. Lo que parecía un simple juego terminó con paramédicos entrando a la escuela, ambulancias encendidas, padres aterrados y doctores tratando de mantener con vida a quienes habían apostado con la muerte. Y es que el clonazepam no es un dulce ni un sedante cualquiera. Sus efectos secundarios incluyen mareos, pérdida de memoria, dificultad para respirar, convulsiones e incluso entrar en coma. Y cuando se mezcla con otros medicamentos, el resultado puede ser letal en cuestión de minutos. Lo más macabro de este reto es que no ocurre en una calle ni en un lugar apartado. Ocurre en las aulas, en medio de niños y adolescentes donde cada comprimido es una moneda al azar, donde las risas se apagan cuando el primero cae inconsciente y el silencio se vuelve insoportable cuando alguien deja de reaccionar. Este desafío no deja cicatrices en la piel ni videos virales para presumir. Deja camas de hospital, padres llorando y la certeza de que algunos juegos jamás debieron existir. Número 2. Puesto 1. Desde la primera parte, nombré retos aterradores. El primero en cuestión fue el más fuerte que he mencionado. Y a estas alturas, parece imposible que algo pueda sorprendernos más. Sin embargo, lo que viene supera cualquier absurdo y demuestra hasta qué punto las redes sociales pueden poner la vida de millones en la cuerda floja. El llamado Tide Pod Challenge no es un simple juego
ni un reto pasajero. Se trata de morder cápsulas de detergente líquido, reventarlas en la boca y, en algunos casos, incluso ingerirlas. Lo que en apariencia parece un acto ridículo, se convierte en una pesadilla química dentro del cuerpo. Las cápsulas no son dulces de colores, aunque muchas veces las confunden con caramelos brillantes. En realidad, contiene una mezcla concentrada de químicos corrosivos capaces de quemar las mucosas de la boca, desgarrar el esófago y provocar daños irreversibles en el sistema respiratorio. Basta con que exploten en contacto con la saliva para que los tejidos comiencen a desintegrarse, generando un dolor insoportable que puede terminar en una hospitalización inmediata o en algo mucho peor. Las cifras son escalofriantes. En tan solo 2 semanas, docenas de adolescentes en Estados Unidos fueron atendidos de urgencia por intoxicación intencional. Y aunque pueda sonar increíble, muchos de ellos lo hicieron solo para subir un video, para ganar unos segundos de atención a costa de arriesgar su vida, para ser un poco más populares. Este reto no solo deja en evidencia la fragilidad de quienes lo practican, sino también un hecho inquietante. Solo basta una idea absurda para que Internet se convierta en lo letal del entretenimiento y que mucha gente ponga en riesgo su vida con tal de obtener visitas, likes y un poco de atención efímera. Número 1. Si el video te pareció interesante, apreciaría mucho tu like. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Los links están en la descripción. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.